La creciente inseguridad en los entornos educativos ha generado la reacción de trabajadores y trabajadoras. Los funcionarios no docentes de UTU están realizando un paro nacional de 24 horas este viernes en respuesta a la agresión sufrida por una funcionaria en el Centro Educativo del Parque Tecnológico Industrial del Cerro y en el Liceo 49 de Punta de Rieles. Se desarrolla hoy la segunda jornada de paro y ocupación también en rechazo a recientes hechos de violencia. El Sindicato de Docentes de Enseñanza Secundaria de Montevideo denunció que en los 77 liceos de la capital no existe personal para atender el servicio de portería, lo cual afecta la seguridad de docentes y estudiantes. En tanto, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, admitió que la violencia en los centros educativos es un problema que se está volviendo estructural y que su intención es trabajar en un nuevo protocolo de seguridad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 31 grados a esta hora aquí en Montevideo. Una jornada que va a seguir con el cielo algo nuboso a nuboso, con probables tormentas costeras hacia la noche, vientos soplando del noroeste al este entre 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora y una máxima anunciada por Inumet de 33 grados. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Agustín Repube, entre Mendoza y Salvador Jiménez. Hay obras allí hasta el 30 de marzo, Gaboto entre Maldonado y Canelones hasta las 20 horas hay trabajo de hormigonado, Arias entre Berenguer y Francisco Gámez Marín hasta las 18 horas hay trabajo de hormigonado también. Vemos los títulos que se están destacando a esta hora. Desde las 20:30 en el Estadio Centenario, la selección uruguaya de fútbol recibe a Argentina. El partido corresponde a la fecha 13 de las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. Un informe de relevamiento elaborado por la Auditoría Interna de la Nación constató apartamientos normativos, pagos con atraso y falta de controles en la administración de los servicios de salud del Estado. El senador Pedro Bordaberry fue lobista para Atienda Mía en 2023 y ahora diputados colorados proponen flexibilizar compras al exterior y aumentar el límite de $200 a $500. El plenario departamental de Montevideo del Frente Amplio aprobó un programa único para los 3 candidatos que se apoyan los 35 años recorridos de la fuerza política en la capital. En el marco del caso del asesinato de Vladimir Roslik, hoy comenzó la segunda jornada de la audiencia de control de acusación contra 9 militares que fueron oficiales y actuaron en los años 1980 y 1984 en el Batallón Rincón de Infantería Mecanizado número 9. La guerra volvió a la Franja de Gaza, dejando más de 400 palestinos muertos luego de que Israel retomara de forma unilateral los ataques a distintos puntos del enclave. En Argentina, la marcha de jubilados fue controlada por el gobierno de Javier Milei, quien espera cerrar antes del próximo 30 de abril un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hoy es el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial y de eso vamos a hablar en el inicio del informativo, recibiendo con mucho gusto a nuestro periodista Eduardo Delgado. Buen mediodía, Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen mediodía, Rosina. Así es, en el marco de esta conmemoración de este Día Internacional, es que aquí en el Espacio Colabora terminó hace minutos una larga jornada que ocupó toda la mañana de presentación del programa de protección de trayectorias de personas afrodescendientes en la Universidad de la República. Cabe recordar que justamente el UDELAR desde octubre de 2023 se declaró antirracista, de las primeras universidades de la región en hacerlo. Y para conocer más de este programa estoy con su referente, con Adriana Peralta, a quien le traslado justamente la consulta, Adriana, de cuáles son los objetivos de este programa que presenta el UDELAR en esta jornada. Bien, muchísimas gracias, Eduardo. En este día, 21 de marzo, estamos conmemorando justamente, como bien decías, el Día Internacional contra la Discriminación Racial. Y bueno, elegimos este día para presentar este programa que consta justamente un programa dirigido a trabajadoras, trabajadores y estudiantes de la Universidad de la República. A su vez, como objetivos tenemos, por supuesto, la idea de poder articular
con ANEP, con DGES, para comenzar un diálogo para poder tratar justamente esta temática que es gran preocupación para nuestra comunidad, que es la educación y lo laboral. Entonces, bueno, hoy hicimos esta presentación justamente para que se diera a conocer el programa y que se mantenga receptivo para quien desea acercarse. Es importante aclarar y destacar que no es solamente destinado a las personas que habitan la UDELAR, porque justamente necesitamos que, bueno, esta reflexión antirracista sea intra-UDELAR y también de toda la sociedad. Bien. ¿Y hay algunos datos sobre justamente la cantidad de estudiantes, de docentes, de egresados afrodescendientes de la UDELAR? Bien, esos datos sí están lo hace un área específica de la UDELAR y esos datos los tenemos que solicitar, los tenemos, pero hoy no podría decirte exactamente. Es algo que tenemos que empezar a articular también por ahí y poder ver qué justamente esos datos arrojan en lo estadístico para poder también tomar decisiones y empezar a diseñar también este programa en base a esos datos. Una de las inquietudes, imagino, es justamente hacer que esos números crezcan, ¿no? Por supuesto, esa es la mayor preocupación y objetivo de este programa. Por eso justamente el programa tiene esta idea de cuidar, de proteger, ¿no? Que nuestras trayectorias realmente sean cuidadas desde el momento que ingresamos, que permanecemos y finalmente que podamos egresar. Y en tu doble calidad de activista y también de egresada de la UDELAR, ¿qué significación tiene que esa casa de estudios haya declarado antirracista? Bueno, creo que es enorme en lo simbólico y también en lo concreto, porque bueno, ahora también gracias a esa declaración hay como una apertura muchísimo más amplia para poder dialogar, para poder tener estos espacios que particularmente es de bienestar universitario y la idea o la invitación es que bueno, además espacios de la UDELAR puedan tener un compromiso en los hechos antirracistas, ¿no? Que los espacios de la UDELAR sean libres de racismo y obviamente contra toda discriminación y obviamente xenofobia también. Entonces bueno, y en esto que vos me planteás, entiendo que esto trasciende mi persona, es un logro de la comunidad toda, porque bueno, yo tengo a la comunidad que sin la comunidad este programa tampoco existiría. Y también te consulto para un tema más general. ¿Cuáles son las prioridades de la población afrodescendiente en un año tan particular, ¿no?, de cambio de gobierno, en que el Parlamento define el presupuesto quinquenal? ¿Cuáles son las necesidades de la población afro que se deberían ver reflejadas en políticas públicas? Bien, en realidad son todos los aspectos de la vida, ¿no? Creo que hay que seguir insistiendo fuertemente en reparar nuestra vida porque las brechas existenciales y las desigualdades estructurales hasta el día de hoy permanecen. Sabemos que sí, esto tiene que ver con la trata esclavista, es necesario no perder de vista eso y también en relación a eso poder generar acciones concretas. Por eso entiendo que estamos en un año de reparación, ¿no? En todos los aspectos de la vida, en lo educativo, en lo laboral, en lo básico, en el alimento, en la cultura, en acceso a salud mental. Son como muchos los aspectos de la vida que realmente necesitan ser reparados. Muchas gracias por estos minutos. Gracias a vos, Eduardo. Rosina, como decíamos, presentación de este nuevo programa de UDELAR de protección de las trayectorias de las personas afrodescendientes justamente en la principal casa de estudios del Uruguay. Entre los presentes varios activistas, preocupación y bastante molestia con la situación que se da a nivel de la división de políticas para población afrodescendiente del MIDES, bueno, que sigue en la dirección una persona que fue designada por la anterior gestión y aún está pendiente de que asuma la persona elegida por el nuevo gobierno. Recordar que esa división es la que define, es la rectora de las políticas públicas de población afrodescendiente para todo el Estado. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Otros temas, un informe de la Auditoría Interna de la Nación constató apartamientos normativos, falta de controles y pagos con atrasos a proveedores de ACE. La información fue publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas en su página oficial e incluye varias recomendaciones en materia de planificación de compras y ajustes en los controles y procedimientos de previsión presupuestal. Del informe de la Auditoría Interna de la Nación surgen apartamientos normativos, ausencias de mecanismos que permitan identificar en forma oportuna las necesidades de las diferentes unidades ejecutoras, falta de actividades de control para detectar desviaciones, inexistencia de seguimiento y monitoreo de situaciones detectadas, falta de comunicación y coordinación. El informe publicado por el Ministerio de Economía fue elaborado en base a la información proporcionada por
por los responsables y colaboradores de las áreas involucradas, así como entrevistas realizadas y datos recopilados durante el proceso. El relevamiento mostró la ausencia de mecanismos de ACE respecto a las compras centralizadas que permitan conocer de forma oportuna las necesidades de las diferentes unidades ejecutoras. Otro de los puntos que destaca el informe es la omisión y atrasos en la facturación, el pago a proveedores con atrasos y reiteradas observaciones del Tribunal de Cuentas de la República. Se ha evidenciado controles insuficientes en los pagos, incluyendo pagos que no corresponden y ausencia de controles por parte de la Dirección Administrativa, así como pagos con créditos de ejercicio posterior. En relación con las compras descentralizadas, la Auditoría Interna de la Nación advirtió un apartamiento de las unidades ejecutoras de ACE de los criterios establecidos para la confección de las planificaciones anuales, principalmente las necesidades de los servicios, el presupuesto asignado y la demanda insatisfecha del ejercicio anterior. La Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo, AFUTU, convocó un paro nacional de 24 horas hoy en respuesta a la agresión sufrida por una funcionaria en el marco de un conflicto entre estudiantes en el centro educativo del Parque Tecnológico Industrial del Cerro. La mujer fue asistida y se encuentra estable. Una vez más, tanto trabajadores como estudiantes somos víctimas de la ausencia de voluntad de atender las verdaderas necesidades de la educación por parte de las autoridades salientes, dice AFUTU en un comunicado. Y siguiendo con temas educativos, las y los docentes del Liceo 49 de Punta de Rieles realizan un paro con ocupación por segundo día consecutivo tras distintos hechos de violencia que se registraron el miércoles en el local educativo. En la mañana de este viernes se realizó una asamblea informativa con las familias de las y los alumnos, en la cual se solicitó que se restablezca el servicio de portería. Se suscitaron hechos de violencia en la institución educativa, 3 de forma aislada pero conectadas, porque justamente al tener la faltante de la portería, porque la empresa, mejor dicho la cooperativa Atenea, al mes de diciembre del 2024 quebró, y obviamente en este momento estamos en condiciones que cuesta mucho cuidar la integridad de los estudiantes porque no contamos justamente con el servicio de portería, y así también ayer estuvimos desarrollando en medida de protesta y de reclamo un paro activo, es decir, los docentes estuvimos dentro de la institución educativa, el servicio de alimentación a los estudiantes se brindó en tiempo y forma. De hecho, si bien hoy estamos ocupando, también van a poder retirar las viandas, porque en el día de ayer la inspectora de institutos y liceos se presentó en el liceo y se pautaron el servicio. Como la portería todavía es un tema que no se puede resolver a la brevedad, si bien lo exigimos de forma urgente e inmediata, no contamos con el servicio del 222 o de comunidad educativa segura, motivo por el cual se supone que estaban dadas las garantías para comenzar hoy el turno a las 7 de la mañana, cuestión que no fue así. Y un dato importante, los 77 liceos de Montevideo no tienen servicio de portería, lo que claramente disminuye las condiciones de seguridad en los centros educativos. Esto lo denuncia la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria ADES. Andrea Revuelta, concretamente integrante de la directiva del sindicato, dijo que es importante contar con personal específico para la función de portería porque acompaña la tarea pedagógica de los docentes. Quedamos todos los liceos sin ningún tipo de puertas, ¿no? De portería, que es un rol fundamental, porque es lo que nos permite saber quién entra o quién sale de los liceos. Es un tema grave que nos está afectando en muchos centros educativos, situaciones de violencia, personas externas que se entran al liceo, y nos está faltando personal sobre todo, ¿no? Personal que son las porterías, pero además mayor cantidad de adscriptos, mayor personal técnico que pueda atender la situación en la que viven los estudiantes. Porque la realidad de los barrios se traslada y entra a los liceos, ¿verdad? Las situaciones de violencia o las situaciones que se están dando en donde ellos viven también están presentes en los centros educativos. Y es importante garantizar la seguridad de los estudiantes, la seguridad de los docentes, y exigimos inmediatamente una solución a estos problemas, que los tenemos, ya te digo, en casi todos los liceos estamos con esta situación problemática. Es importante contar con personal específico para esa función, que nosotros exigimos que sí, que haya escalafones, que haya ingreso a la administración pública para este tipo de funciones que son muy importantes a la hora de hacer funcionar un centro educativo. Porque los docentes, los adscriptos están trabajando aspectos que tienen que ver con el aula, aspectos pedagógicos, y es una función fundamental que tiene que ser prestada por la misma institución, ¿no?
El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, dijo que la violencia en los centros educativos es un problema que se está volviendo estructural y adelantó que su intención es trabajar en un nuevo protocolo de seguridad. En diálogo con Radio Sarandí, Maía sostuvo que ese protocolo va a tener que incluir nuevas dimensiones, teniendo en cuenta también los contextos sociales de los centros educativos. Es un problema que se está volviendo estructural, lamentablemente. Porque bueno, los centros de estudio no están alejados de un contexto a veces socioeconómico y a veces socioeconómico y cultural que implica una sociedad en que la violencia es algo mucho más frecuente de lo que en algunas generaciones teníamos como parámetro. Y bueno, entonces hay que hacer, me parece, mi opinión es que hay que trabajar en un protocolo de seguridad nuevo, que incluya nuevas dimensiones y que permita prever reacciones, una ruta de trabajo más intensa. Porque, a ver, esos son algunos de los que vos nombraste ahora, de relatos. Sí. Van a haber otros y, digamos, no es algo que no sepas que no vaya a suceder. No sabrás dónde o cuándo, pero sabemos que hay todas unas condiciones para que esas cosas se den. El Partido Colorado presentó un proyecto en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes para modificar el régimen de encomiendas internacionales, aumentar el límite de $200 a $500. Hace 2 años, una empresa de comercio electrónico contrató al ahora senador colorado Pedro Bordaberry como lobista para flexibilizar esas normas. Actualmente el régimen de franquicias permite a las y los uruguayos hacer 3 compras al año por un máximo de $200. El proyecto presentado busca aumentar el valor hasta $500. El pedido actual es para que las compras realizadas al exterior por Internet ingresen al país exoneradas de impuestos. El proyecto fue presentado por los diputados del Partido Colorado, Juan Martín Jorge, Carlos Ristorm y Maximiliano Campo. Los principales argumentos señalan que los hábitos de consumo de las y los uruguayos han evolucionado, reflejando una mayor demanda de bienes adquiridos en el exterior y que la franja de $200 se ha tornado insuficiente para responder a las necesidades de consumidores y dinámicas del comercio internacional. La noticia fue celebrada por las empresas que ofrecen el servicio de logística y envío de las compras en el exterior, según consultó el Observador. Sin embargo, desde la Cámara de Comercio y Servicios ven con preocupación la iniciativa porque entienden que perjudica al comercio nacional. Por otro lado, en el año 2023, el actual senador Pedro Bordaberry, en ese entonces alejado de la política, fue contratado por la empresa de e-commerce Tienda Mía como lobista para poder flexibilizar las compras al exterior. De hecho, en su campaña como senador, Bordaberry propuso 10 medidas y una de ellas era el derecho del ciudadano a importar determinados productos. Además de permitir compras a países limítrofes por un monto máximo de $5.000, Bordaberry proponía aumentar las franquicias de e-commerce y compras online y ampliación de exoneraciones a productos electrónicos. El diputado del Partido Colorado, Juan Martín Jorge, propone con este proyecto hacer un camino inverso y pasar de la restricción a la libertad. Destaca el diputado que con esta iniciativa se podría bajar el costo de vida de los uruguayos y uruguayas. Esto se trata de una modificación del artículo 277 de la ley 18834. Es un régimen que ya existe, que tiene muchos años en el país y que ha funcionado muy bien. Lo que dice esto es que nosotros podemos importar o exportar mercaderías hasta $200 y por 20 kilos sin tributos, exento de tributos. Acá lo que estamos nosotros proponiendo es hacer un camino inverso al que se venía caminando. Esta modalidad fue en camino de restricción, porque antes eran 5 las posibilidades que uno tenía de compras anuales, ahora se fue llevando a 4 y hoy a 3. Nosotros estamos pidiendo que esto se amplíe nuevamente, no por la cantidad, sino por aumentando el monto de $500. Esto nosotros entendemos que es una manera automática de bajar el costo de vida de las personas. El plenario departamental de Montevideo del Frente Amplio aprobó un programa único para los 3 candidatos que se apoyan los 35 años recorridos de la fuerza política aquí en la capital. Entre los aspectos principales, el programa pone énfasis en el desarrollo de un Montevideo sustentable, sostenible, que desarrolle la participación y promueva derechos y desarrolle aspectos culturales acá en la ciudad. Las prioridades son las que marca la gente. Claramente en los temas de residuos, limpieza, es la prioridad principal, la movilidad, el tránsito, sin descuidar ninguna de las tantas otras áreas que el gobierno departamental de Montevideo tiene
a su cargo y que en general son bien valoradas por la ciudadanía. Montevideo se transformó cuando Tabaré Vázquez llegó al gobierno departamental de Montevideo y bueno, lo tenemos que seguir transformando y acá están las bases programáticas que son las bases programáticas únicas para nuestra acción política. Es el programa único el que guía nuestra acción política permanente, tanto cuando estamos en el gobierno, cuando somos oposición. El Frente Amplio define y construye democráticamente sus programas y es una característica intrínseca del Frente Amplio. Es un programa innovador, es decir, está mirando lo que la gente demanda, lo que la gente está reclamando y está mirando el futuro de Montevideo. Los problemas que tiene la ciudad y el departamento, solamente el Frente Amplio puede abordarlos y resolverlos. Es la única fuerza que tiene un programa sólido, elaborado con la gente y con propuestas innovadoras. Consultada Piñeiro sobre el perfil de su spot publicitario y el presentado por el candidato nacionalista Martín Lema, señaló: muestran cómo se mira Montevideo, mirando Montevideo desde las transformaciones profundas, de la generación de espacios públicos de calidad, desde la mejora de las políticas, de poder disfrutar de una ciudad y de lo que muchos montevideanos y montevideanas disfrutan de la ciudad. Del otro lado, una mirada lejana y que, bueno, no creo que ya está. La Asamblea Ordinaria de la Mutualista CASMU aprobó en la madrugada del jueves la memoria y balance anual con más del 70% de apoyo de los socios capitalizadores presentes. El presidente de la institución, Raúl Rodríguez, aseguró que este respaldo es necesario por la situación crítica que está atravesando la institución y destacó el vínculo con las nuevas autoridades del Ministerio de Salud Pública. La Asamblea deja más tranquilidad, el respaldo de los colegas. Más de 500 colegas que aprobaron el balance, para nosotros es un respaldo fenomenal. Unido eso a la resolución de la Fiscalía, lo cual esperábamos con total tranquilidad también, demuestra que el relato que se había generado en el anterior gobierno era simplemente un relato, una leyenda urbana, y que CASMU está encaminado como principal institución de salud de este país, sin lugar a dudas. ¿Tuvieron posibilidad de reunirse con las nuevas autoridades del MSP? Sí, nos reunimos con la señora ministra de Salud Pública y todo su equipo y con el subsecretario del Ministerio de Economía en la misma reunión. Una reunión muy amena, muy interesante, intercambiamos opiniones. Ahora estamos a los planteos que hicimos al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Economía esperando rápida resolución, fundamentalmente lo que tiene que ver con el Fondo de Garantía, que es lo que votó el Parlamento en agosto y que el anterior gobierno lo debía haber dado en tiempo y forma, no lo dio y ahora esperamos que este gobierno cumpla con lo que se votó en el Parlamento por unanimidad. La Comisión Preinvestigadora de la Cámara de Diputados resolvió no habilitar el pedido de identidad soberana de conformar una investigadora sobre la gestión en pandemia por parte del Poder Ejecutivo. La comisión estuvo conformada por Pablo Abdala del Partido Nacional, Gustavo Zaya de Identidad Soberana y Federico Preve del Frente Amplio, quien argumentó que no hay elementos científicos ni jurídicos para su instalación. La diputada Nicole Salle realiza una denuncia, se conforma una preinvestigadora y estudiamos los materiales que nos elevó la diputada denunciante. No encontramos allí elementos ni jurídicos ni científicos que sustenten la conformación de una comisión investigadora, por lo tanto no vamos a sugerir al presidente que no se conforme una comisión investigadora. Esto no, independientemente de que sí tenemos muchas diferencias políticas sobre cómo se gestionó la pandemia, ausencias en restricción de la movilidad, llegada tardía de las vacunas, ausencia de políticas sociales de sustento, con preferencias sobre la restricción fiscal que por sobre aumentar, políticas sociales que pudieran sustentar el aumento del desempleo que hubo, la ausencia del Estado en territorio y demás. En el marco del caso del asesinato de Vladimir Roslik comenzó la segunda jornada de la audiencia de control de acusación contra 9 militares que actuaron en los años 1980 y 1984 en el batallón Rincón de Infantería Mecanizado número 9 de Río Negro. El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, confirmó que se pidieron penas de entre 11 y 15 años de penitenciaría. La audiencia de control de acusación es una audiencia intermedia del juicio, sumamente importante porque ahí se resuelven las pruebas que van a ingresar al juicio. En el día de hoy nosotros expusimos oralmente la acusación
luego contestó la defensa, y en el día de mañana lo que se va a discutir es prueba por prueba, qué prueba ingresa y qué prueba no ingresa al juicio. Y luego de esa audiencia, la jueza resolverá, después de estas audiencias, que seguramente van a culminar el 31 de marzo, porque ya se fijó audiencia, ahí sí comenzará el juicio. Las víctimas son 30 en 2 operativos, en el año 80 y en el 84, incluido está Roslik en sus torturas y privación de libertad en el año 80. Lo que no nos fue permitido imputar es el homicidio, porque en su momento hubo una sentencia de un tribunal de apelaciones que entendió que había cosa juzgada y prescripción contra ese hecho. Entonces, si bien está planteado en la acusación y seguramente en el juicio va a estar tratado la muerte, porque de esa forma se va a probar que las torturas podían ocasionar la muerte en las víctimas, lo real es que no vamos a poder imputar el asesinato. Rubén Andriolo, militante del Partido Nacional en Soriano, al que el exintendente Guillermo Besossi le permitió gestionar la libreta de conducir de forma irregular, protagonizó un accidente en la noche de ayer en Dolores y huyó de la escena. La fiscal Estela Alciaturi, que formalizó a Besossi por varios delitos, integró en su dictamen el diálogo entre Andriolo y el exintendente cuando se hizo la gestión irregular de la libreta de conducir. El choque se dio en la noche de ayer en la ciudad de Dolores, Soriano. Como se ve en el video, la camioneta conducida por Rubén Andriolo, militante del Partido Nacional, choca de atrás a un auto. En el momento que el propietario del mismo baja para hacer los trámites correspondientes, Andriolo se da la fuga. El hecho fue relatado por el damnificado a través de su cuenta de Facebook, quien aseguró que es de público conocimiento el peligro al volante que anda suelto en Dolores. Quise que se quedara hasta que llegue la policía. Estas son las personas que con amiguismo tienen poder de circular en nuestras calles y justamente a quien la persona con tobillera, haciendo referencia a Besossi, le facilitó ese permiso y lo sufrí yo. Por suerte no lastimó a mi hijo, que iba en el asiento trasero. Este hecho aparece en el dictamen de la fiscal Estela Alciaturi, quien formalizó a Guillermo Besossi por varios delitos. Uno de ellos justamente se da por órdenes al director de tránsito del departamento, Rodrigo Rasquín, respecto a problemas expuestos por particulares o tercerizados que militan para su club político, narrando situaciones en las que se favoreció a particulares o se facilitaron trámites. Justamente Rubén Andriolo le solicitó a Guillermo Besossi ayuda para sacar la libreta de conducir porque en Dolores su suidad no se la entregaban. Besossi le respondió que fuera Mercedes, que él se lo arreglaba. Rubén Andriolo le dijo, llamala a Ana Mesa, que yo voy a sacar la libreta, pero no voy a dar examen de práctico, cuando me hicieron dar 2 prácticos, un bruto práctico, dice Mercedes, y traje el papel donde se ha visto. Guillermo Besossi le respondió, pero escuchame una cosa, escuchame, ya te dije, yo ahora estoy hablando, venía Mercedes a hacer la libreta, no tenés nada que hacer en Dolores. No me decís que tuviste problemas allá, venía Mercedes a hacer la libreta, no Dolores. Se ve que tenés algún problema en Dolores. Yo que sé qué problema tenés, le voy a preguntar a un amigo. Además de estos pedidos, Besossi colaboró con un particular que tuvo un accidente en estado etílico y se dio a la fuga y otro que tenía una deuda. La defensa de la familia de Ignacio Suárez, el hincha de Peñarol que murió en el estadio campeón del siglo en 2023, accedió a las fotos de autopsia y ratificó su convencimiento acerca de que la muerte fue causada por la policía. El hincha sufrió un profundo desgarro tras incrustarse una reja del estadio y según el abogado Rodrigo Rey, que representa a su familia, es visualmente indiscutible que la policía lo golpeó mientras estaba atravesado por la estructura metálica. Rey dijo al Observador que las fotos de la autopsia evidencian heridas en el pecho y la cabeza atribuidas a golpes provocados por la policía y agregó que en el desgarro causado por la reja incidió la tracción realizada por el personal policial. Por este motivo, el abogado entiende que se debe imputar a 2 efectivos. Esta interpretación contradice la versión policial que establece que en todo momento se intentó asistir a Suárez. El abogado Rey también aseguró que no descarta presentar una denuncia por encubrimiento, ya que la familia del hincha debió esperar casi 2 años para acceder a las fotos de la autopsia. Otros temas. Mónica Cafa, candidata a alcaldesa del municipio CH por el Frente Amplio, sostuvo que el estado de las veredas y la presencia de personas en situación de calle son temas prioritarios. Cafa dijo a MBD Noticias que espera que se restablezca la partida de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para los municipios que se eliminó en la administración de la calle de Pau. Además, denunció que el municipio CH tuvo más apoyo económico del gobierno central por estar a cargo del Partido Nacional. Con respecto al presupuesto, es verdad,
También es verdad que a los municipios tienen una partida de OPP. Cuando el Frente Amplio gobernó en los otros 15 años, todos los municipios de Montevideo y las intendencias de Montevideo tenían una partida desde el gobierno nacional, cosa que no sucedió en el periodo de estos 5 años pasados. También nosotros sabemos que la intendencia atravesó una grave situación de no haber tenido el préstamo del BID en la administración que está culminando, y eso también complicó a muchos municipios. No específicamente al CH, porque el CH, justamente por haber estado liderado por el Partido Nacional, tuvo de alguna manera un apoyo desde el gobierno central. ¿Tuvo más apoyo que tuvo el resto más de los apoyo ¿En qué? Económicamente, también en algunos acuerdos sobre algunas actividades que se desarrollaron hacia algunos proyectos concretos en algunos lugares que fueron de prioridad de quien estaba, de la alcaldesa que estaba en ese momento. Segundo bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información con 32 grados a esta hora. Y esta noche, desde las 20 y 30 horas en el Estadio Centenario, la selección uruguaya de fútbol va a estar recibiendo a Argentina. El partido corresponde a la fecha 13 de las eliminatorias rumbo al Mundial del 2026. El equipo de Marcelo Bielsa formaría con Sergio Rochet en el arco, Ronald Araujo, José María Jiménez y Matías Olivera en la defensa, Maximiliano Araujo y Federico Valverde como carrileros, Rodrigo Bentancur, Nicolás de la Cruz en el medio y Facundo Pelistri, Brian Rodríguez y Darwin Núñez en ofensiva. La etapa comenzó anoche con 3 partidos. Paraguay le ganó a Chile 1-0, Brasil derrotó a Colombia 2-1 en la hora y Perú le ganó a Bolivia 3-1. Argentina está primero en la tabla con 25 puntos, seguido de Brasil con 21 unidades, mientras que Uruguay y Paraguay tienen 20 puntos. Y ahora nos vamos al estadio a ver qué está pasando, qué movimiento hay. Hoy además es el Día Mundial de la Poesía y nos preguntamos, ¿puede caber en un móvil la poesía y el deporte? Vamos a ver qué nos dice Juliana Perdomo. ¿Cómo está, Juliana? Bienvenida. Muchas gracias, Rosina. Buen mediodía para todos. A mis espaldas el Estadio Centenario, como ustedes detallaban. Hoy se realiza el Clásico del Río de la Plata, Uruguay-Argentina, por las eliminatorias. 20-30 horas está comenzando el partido, pero a las 17:30 se abren las puertas para el público en general y media hora antes, a las 5 de la tarde, empieza la zona de exclusión vehicular en Avenida Italia, también Ricaldoni y Navarro, y ya ahí va a estar complejo el tránsito para este partido de esta noche. Van a estar apostados unos 580 efectivos policiales en este operativo de seguridad, no solo aquí en las inmediaciones del Estadio Centenario, sino también en puntos estratégicos de la capital. Pero como tú bien decías, no solo vamos a hablar de este evento, sino que hoy es el Día Mundial de la Poesía y nos recibe un poeta, pero también exfutbolista, así que sabrá del deporte. Agustín Lucas, muchas gracias por estos minutos. Bueno, primero arranco por tu última profesión. ¿Qué significa esta arte, esta expresión en el siglo XXI? Bueno, creo que es un registro histórico fundamental. De alguna forma se puede hasta contar la historia de un país o incluso del mundo a través de la lectura de poesía. Eso es una cosa que sostengo. Así que bueno, hoy es un día de celebración doble porque tenemos este clásico tan lindo de ver y porque además pululan, digamos, los poetas en las redes y los poemas girando por ahí. Nosotros tenemos un montón de exponentes tremendos en el género de la poesía, así que bueno, vamos a celebrar primero la poesía escrita y hablada y oral y después la poesía futbolera, digamos. ¿Encontrás poesía en el fútbol uruguayo? En el clásico, por ejemplo, hoy. El otro día alguien me decía, yo no miro fútbol uruguayo, le digo, no sabés lo que te estás perdiendo. Si habrá poesía en el fútbol uruguayo. Y en el clásico de hoy, más allá de que no venga ni Messi ni Suárez, creo que también hay una poesía histórica instalada en la rivalidad, en la cercanía, en la hermandad también. Son dos pueblos que se quieren mucho entre sí. Así que bueno, ahí está como la poesía de lo que nos sucede, que es el fútbol, porque acá en el Río de la Plata el fútbol no sucede. Así que estará esta noche, digamos, en el escenario, llamémosle. ¿Cómo congeniar estas dos profesiones? ¿Cómo lo vivís vos? Lo vivo bárbaro, lo disfruto, hace muchos años que me sucede, digamos, que una cosa lleva a la otra.
o que una cosa trae la otra consigo, así que pleno disfrute, es una especie como de cumpleaños del género, este Día Mundial de la Poesía, que a mucha gente tampoco le importa, eso también es cierto, y al mismo tiempo, nada, celebrando como el encuentro futbolero que se da esta noche en cualquier casa, en cualquier lugar de Uruguay, en cualquier lugar de Argentina, y que de alguna forma también nos une, aunque para pelearnos por un ratito a ver quién gana, pero al fin y al cabo eso es todo una pantalla para la hermandad y para el cariño que nos tenemos. En el marco de este Día Mundial, ¿habrá actividades, alguna invitación para hacer? Hay varias actividades, hay una temprano en la Fundación Benedetti, que recomiendo, y después en Más Acá de los Mundos, en el Teatro Solís, vamos a estar celebrando el Día de la Poesía con un grupo de mujeres que se llama Clandestina, que plantean una obra que se llama Sinastría, que son como una cosa astrológica, poética, así que vamos a estar como visualizando y viviendo un poco la poesía de esa manera en el día de hoy, en el foyer del Teatro Solís. Pero antes sé que está lo de la Benedetti y seguro haya alguna otra cosa para festejar, porque eso, siento que así como somos un país futbolero, también somos un país poético, que también hoy en día se está como movilizando alrededor de esta celebración, digamos, del Día Mundial o Universal de la Poesía. Agustín, para cerrar, me comentaron por interno que viniste o no preparado para recitarnos algo, así que somos todo oídos. Bueno, me pidieron algo específico del clásico, pero no es que tenga algo específico del clásico. Tengo uno que puede servir, que va a pasar hoy, por ejemplo, en muchos bares de Montevideo y de Buenos Aires, obviamente, y de Argentina, que es un poco más interno que esto que estamos viviendo, pero que dice más o menos así. Ruido y movimientos de pizzería, el partido en la tele que se enfría. El arquero que se cambia los botines, el fanático y sus ojos de adoquines. En el espejo el panorama de las mesas, entre las mesas de seguro alguien que reza. Es que en el área hay un hombre que tropieza, una protesta, dos empujones y una gresca. Y sacan del área lo que era la Tercera Guerra. Entre las mesas una cuenta que se cierra, en el replay están los goles que se erran, en la propina algo de amor y algo de yeta. Si la camiseta es la misma de otras eras, es música que no cansa en las orejas, hay un color que se acentúa en las ojeras, en el costado la bandera y la vieja, en las pupilas sabe hablarse de miseria, en las encías más que hambre, glorias muertas. Un lujo, Agustín, se nota que lo disfrutas mucho, así que muchas gracias y tiramos un resultado para hoy. De 3-0 Uruguay. ¿Goles de? Goles de alguno que nunca haga. Valverde. Valverde hace cada Dije mi favorito. Pero no sé, pensemos que los haga Darwin, que lo necesitamos, ¿no? Y él también lo necesita. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, Rosina, nos despedimos por aquí. Quizás los convocamos en algunos minutos para contarles más de esta previa del partido clásico. Muchísimas gracias, Juliana. Precioso móvil. Nosotros vamos a otros temas que tienen que ver con la economía uruguaya, que creció 0,3% en el cuarto trimestre del 2024 y cerró el año con un aumento del 3,1%. Esto según el informe de cuentas nacionales que difundió este jueves el Banco Central. En el cuarto trimestre crecieron prácticamente todos los sectores en comparación con igual periodo del 2023. La industria tuvo un aumento interanual del 15,2%. Principalmente por la reactivación de la refinería de ANCAP y la producción de la nueva planta de celulosa. El Banco Central destaca que el crecimiento general de la economía se explica en buena medida por la mejora en los rendimientos agrícolas en la zafra 2023-2024 en relación con la anterior, que estuvo seriamente afectada por la sequía. Se destaca la mayor generación de energía hidráulica, el crecimiento del comercio y la mayor producción de celulosa. En contrapartida, hubo un impacto negativo en el sector construcción por la finalización de las obras del ferrocarril central. Esto dice el informe del Banco Central. Por primera vez desde hace 10 años sesionó este jueves la Comisión Interministerial para Asuntos de Comercio Exterior, convocada por el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin. También se realizó ayer la primera reunión del año del Consejo Directivo del Instituto de Promoción de la Inversión, las Exportaciones de Bienes y Servicios e Imagen País, más conocido como Uruguay 21.
La CIASEX es un espacio de coordinación interinstitucional en materia de inserción económica internacional que apunta a consolidar políticas de Estado transversales en cuanto a negociaciones y promoción comercial, captación de inversiones, así como respecto a mecanismos de incentivo. Presidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, está también integrada por los ministerios sectoriales con competencia en la materia: Economía y Finanzas, Ganadería, Agricultura y Pesca, Industria, Energía y Minería y Turismo, así como por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Esta primera reunión, celebrada a nivel de ministros y ministras, significó el puntapié inicial del trabajo técnico que continuará regularmente para dar seguimiento a los temas relevantes en el actual escenario internacional, así como para hacer recomendaciones de política pública en pos de mejorar la inserción económica de Uruguay. Uruguay 21 es la agencia responsable de la promoción de exportaciones, inversiones e imagen país. Trabaja para potenciar la capacidad exportadora y la competitividad de las empresas uruguayas, promover al país como un destino atractivo para las inversiones productivas e impulsar la marca país en el mundo. Como presidente del Consejo Directivo, el ministro Lubetkin convocó a la primera reunión de la actual administración para aprobar varios aspectos administrativos financieros, así como los lineamientos estratégicos y proyectar actividades para 2025. A su vez, se discutió la participación de Uruguay en la Feria Internacional de Osaka. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, anunció que el gobierno va a modificar el decreto reglamentario sobre ocupaciones en lugares de trabajo para posibilitar las ocupaciones que permitan el ingreso de los empresarios y trabajadores no huelguistas. El gobierno saliente hizo un decreto que se extralimita en torno a la aplicación de ese artículo y que mandata prácticamente al Ministerio de Trabajo a de inmediato desalojar en las medidas de movilización y de lucha. Una cosa es la ocupación del lugar de trabajo, otra es el derecho a huelga que tienen los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, nosotros vamos a hacer esa aclaración en un decreto. Sobre la base que ustedes comprenden que la ocupación del trabajo es parte del derecho a la huelga. Bueno, esa es una teoría que nosotros desarrollamos, hay distintas visiones con respecto a eso, pero la OIT reconoce que es parte del derecho al trabajo. Yo insisto con lo que tiene que ver con lo que aparece en el debate público, ¿no? Una cosa es lo que dice el artículo de la ley aprobada dentro de la LUC y otra que se extralimita en eso es lo que dice el decreto reglamentario del gobierno. Ese decreto reglamentario del gobierno lo hizo el que se fue, nosotros vamos a corregir ese. En otro orden, Castillo anunció que la cartera realizará una campaña de concientización pública sobre siniestros laborales. Último bloque de MBD Noticias y lo hacemos con información del ámbito internacional. Hoy es viernes, día de recibir a nuestro periodista Alejandro Gabar. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. ¿Qué tal, Rosina? Buen mediodía. Aquí estamos para hacer un pequeño resumen de lo que ha estado ocurriendo esta semana, que ha sido mucho y no grato precisamente porque la guerra volvió con todo su vigor a Oriente Medio, particularmente a la Franja de Gaza, luego que Israel decidiera en forma unilateral terminar con el alto al fuego que estaba planteado entre Hamás y el gobierno israelí. Según Israel, Hamás no ha cumplido con la liberación total de los rehenes. Hamás argumenta que los 60 rehenes que permanecen en Israel estaba previsto fueran liberados en la segunda fase que nunca terminó de comenzar, digamos, porque todavía estábamos en los finales de lo que fue esa primera fase que había planteado la tregua. Ya van 500 muertos aproximadamente desde el pasado miércoles, 190 niños y mujeres, todo esto vinculado a un hecho ya muy conocido de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Estados Unidos, a través del gobierno de Donald Trump, apoyó esta medida del gobierno de Israel. Es más, hoy el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, tal su nombre, dijo que Israel podría anexionarse partes de Gaza a partir de este nuevo, digamos, volver a la guerra que se ha dado a partir de esta decisión que ha tomado el gobierno israelí, que ha dividido en dos la Franja de Gaza a través del corredor Netzarim, que la divide en dos, en una zona de amortiguación. Le ha vuelto a pedir a los gazatíes que se desplacen porque van a continuar con los ataques. Hubo un muerto de Naciones Unidas extranjero esta semana, en fin, un panorama verdaderamente dramático de algo que parecía, se encaminaba a algo parecido a un acuerdo, pero que ha terminado volando todo por los aires. La guerra continúa también en otros lugares, por ejemplo, aunque no sea visible, en la Cisjordania ocupada hubo bombardeos sobre el sur del Líbano. Quiere decir que lejos de estar resuelta
Obviamente que no, la situación de Oriente Medio, un alto al fuego parece por ahora bastante lejano. Además, Siria está en una situación de muchísimo conflicto interno. Eso también de alguna manera atiza las circunstancias. Y no nos olvidemos de los rebeldes hutíes del Yemen, que han lanzado bombardeos sobre territorio israelí, que ha sido interceptado, pero que también han recibido severos bombardeos de Estados Unidos a partir del apoyo que los hutíes están brindando al pueblo palestino, pero también armados por Irán. Irán va a ser un capítulo para los próximos días seguramente en el análisis del gobierno israelí y de Estados Unidos. El gobierno de Israel, ya que lo nombramos, tiene sus problemas porque miles de personas siguen protestando en las calles de Tel Aviv y de Jerusalén, sobre todo acompañando a los familiares de los rehenes que consideran que esta decisión del gobierno es una condena a muerte de sus familiares porque es obviamente el resultado en el que puede terminar todo esto. Pero no solo eso, porque sigue la oposición cuestionando el gobierno de Netanyahu y algunas decisiones que ha tomado, que por ejemplo tienen que ver con el pedido de renuncia al jefe del Shin Bet, el Servicio de Seguridad Interior de Israel, Ron Elbar, que justamente está acusado de haber permitido filtraciones de Qatar, que es uno de los países que está mediando en este conflicto, y la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu. Y además hay cuestionamientos a todo lo que fue la previa al 7 de octubre, cuando comenzó esta etapa de la historia de la guerra con ese ataque de Hamás hacia territorio israelí, que fue el punto de partida de toda esta situación. Allí está justamente las familiares de los rehenes israelíes en Gaza y la oposición pidiéndole al gobierno, que ha vuelto a endurecer sus posturas a partir de reaceptar, por ejemplo, como ministro de Seguridad Interior a Ben Gvir, que ha sido uno de los más extremistas a la hora de plantear la guerra contra los palestinos. Ese es un aspecto que seguramente va a seguir teniendo desarrollo, lamentablemente, en los próximos días, con el consabido drama humanitario que está generando en la población palestina y en esas ideas que andan dando en la vuelta de desplazarlos hacia terceros países. En fin, por ahora esto. Vamos a Argentina también, que ha sido uno de los capítulos que hemos estado abordando esta semana, porque el pasado miércoles hubo otra marcha de jubilados que, si bien no tuvo la virulencia que tuvo la del 12 de marzo, con detenidos, con personas heridas, con el fotoperiodista Pablo Grillo en una situación muy grave que, dicho sea de paso, ha mejorado un poco en los últimos días, pero sigue siendo una situación muy comprometida. Y esta marcha, que tuvo lugar el pasado miércoles, tuvo un dispositivo de seguridad distinto que en alguna forma evitó que se generaran este tipo de incidentes. Pero también hubo otros factores. No participaron las hinchadas de fútbol, por ejemplo. En otro orden también hubo amenazas, hubo coacciones. Fue muy anecdótico, pero también grave, el hecho de que a través de los altoparlantes de las estaciones de trenes a las personas se les advirtiera que podrían ser reprimidas. Hubo también cacheos e identificación en las estaciones de trenes, donde muchos denunciaron sesgos de racismo a la hora de elegir a quién o a quiénes se le pedía una identificación y qué iban a hacer al centro de Buenos Aires. También es cierto que estaba muy observada esta marcha porque organismos como Naciones Unidas, la Oficina de Derechos Humanos de la OEA, a pedido del CELS argentino y de otras organizaciones sociales, estuvieron encima, y la justicia federal, porque se entendió que hubo un exabrupto en la represión que se dio el 12 de marzo. A propósito de ese exabrupto, hay malestar dentro del gobierno de Milei con Patricia Bullrich, si bien para afuera y para las cámaras la han elogiado y la han alabado por la tarea que ha realizado, hay críticas porque entienden que eso ha disparado otras cuestiones. Por ejemplo, que la CGT, la central sindical más poderosa de la Argentina, esté estudiando un paro general para los próximos días a propósito de esta situación. Este miércoles, además, dentro del Congreso argentino se estaba votando y de hecho se aprobó el decreto de necesidad y urgencia por el cual Argentina le va a pedir un nuevo préstamo al Fondo Monetario Internacional, que genera muchísimas dudas, no solamente porque Argentina ya le debe más de 41.000 millones de dólares al organismo, sino porque se conocen pocos detalles, salvo que será un préstamo a 10 años con 4 años y medio de gracia.
pero poco más se sabe y ese ha sido uno de los cuestionamientos que ha tenido la oposición. Y atención, porque el lunes va a ser una fecha muy especial, va a ser 24 de marzo, se cumplen 59 años del golpe de Estado de 1976, del último golpe de Estado, porque Argentina ha tenido muchos, el que encabezó Jorge Rafael Videla, y una vez más el gobierno argentino está preparando un spot que algunos entienden como una provocación, desmintiendo la cantidad de desaparecidos, argumentando por qué se dieron determinadas circunstancias. En lo que se entiende es otra confrontación filosófica que está dando el gobierno argentino con respecto al tema del pasado reciente, y sabemos además que es una fecha muy emblemática para Argentina por todo lo que dejó la última dictadura y el efecto social que ha tenido luego de muchísimos años. Todo esto en una Argentina que está bastante efervescente, tal cual sus tradiciones, donde los debates políticos han sido muy duros, incluso dentro del gobierno, que ha logrado este aval y que sigue batallando con la situación económica, porque este préstamo va a estar condicionado también a un seguimiento, según el Fondo Monetario Internacional, de que se obtengan las metas pactadas. Ese es el gran desafío económico que tiene el gobierno de Milei. Muchas gracias, Ale, por el completo informe. Hasta luego. Nosotros nos vamos, volvemos a las 18:55 con nuestra edición central, o la invitación para el próximo domingo a las 19 horas, otra edición de MBD Noticias. Que pasen ustedes muy bien. Desde las 20:30 en el Estadio Centenario, la selección uruguaya de fútbol recibe a Argentina. El partido corresponde a la fecha 13 de las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. Un informe de relevamiento elaborado por la Auditoría Interna de la Nación constató apartamientos normativos, pagos con atraso y falta de controles en la administración de los servicios de salud del Estado. El senador Pedro Bordaberry fue lobista para Atienda Mía en 2023 y ahora diputados colorados proponen flexibilizar compras al exterior y aumentar el límite de $200 a $500. El plenario departamental de Montevideo del Frente Amplio aprobó un programa único para los 3 candidatos que se apoyan los 35 años recorridos de la fuerza política en la capital. En el marco del caso del asesinato de Vladimir Roslik, hoy comenzó la segunda jornada de la audiencia de control de acusación contra 9 militares que fueron oficiales y actuaron en los años 1980 y 1984 en el batallón Rincón de Infantería Mecanizado número 9. La guerra volvió a la Franja de Gaza, dejando más de 400 palestinos muertos, luego de que Israel retomara de forma unilateral los ataques a distintos puntos del enclave. En Argentina, la marcha de jubilados fue controlada por el gobierno de Javier Milei, quien espera cerrar antes del próximo 30 de abril un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Las y los funcionarios no docentes de UTU están realizando un paro nacional de 24 horas este viernes en respuesta a la agresión sufrida por una funcionaria en el centro educativo del Parque Tecnológico Industrial del Cerro y en el Liceo 49 de Punta de Rieles. Se desarrolla hoy la segunda jornada de paro y ocupación, también en rechazo a recientes hechos de violencia.